un gusto estar aquí con ustedes. Hoy les voy a hablar de dos temas. Uno es el tema de los terremotos gigantes o los megaterremotos. Y el otro tema es un tema de nuestra actualidad, que es sin duda el evento geológico más grande que ha ocurrido este año y quizás el evento geológico de las próximas décadas o de los próximos siglos. Entonces vale la pena gastarnos un ratito aprendiendo sobre ese tema. Al principio de la presentación yo voy a hacer una introducción a modo de repaso de ciertos temas. Para algunos esto puede que ya lo hayan visto y ya lo sepan, así que les pido su paciencia. Para otros esto puede ser algo nuevo, entonces yo siempre considero que es importante dar una pequeña introducción a las cuestiones simbológicas, ¿vale? Entonces les pido por favor que si tienen alguna duda, alguna participación, no duden en indicarme durante la conferencia, no hay que esperar hasta el final. Si se quieren guardar las preguntas todavía, muy bien. Aquí hay un resumen rápido de las cosas que les voy a dar. Para la introducción les voy a hablar un poquito de historia, leyendas acerca de los terremotos y sus causas. Luego vamos a hablar un poquito sobre los aspectos relacionados a tectónica de placas muy brevemente. Y después les voy a dar la definición de lo que es la magnitud de los sismos, que es la medida convencional del tamaño de los terremotos. Luego ahora sí entramos en materia y voy a hablar de qué son los megaterremotos y el resto de la presentación va a ser acerca del sismo de Japón de marzo de este año. Lo he dividido en varias partes. Al principio voy a mostrar unas imágenes con los efectos superficiales de la sacudida sísmica y del tsunami. Ustedes van teniendo una idea de cómo son los efectos. Luego viene una parte donde hablo de los efectos netamente científicos del terremoto. Voy a describir, por ejemplo, cómo fue las características de la ruptura en la falla geológica que la causó. Luego hablaré cosas sobre cómo se comportó esa secuencia sísmica tanto espacial como temporalmente. Todo eso viene con una evolución muy interesante. Después hablamos del tsunami. Y después nos planteamos un interrogante interesante acerca de si Japón estaba o no esperando un evento de esta naturaleza. Pero que también pensemos un rato, que no sea todo yo hablar y hablar, ustedes no participan. Luego hablaré de las consecuencias de un sismo de esa naturaleza en el mundo, incluyendo el cambio de un paradigma geológico, o sea, una cosa que ya se ha aceptado comúnmente, pero que no. Luego haré un resumen de los sismos más grandes del planeta desde el siglo, inicios del siglo XX. Luego estableceré cuáles son las posibles lecciones para nosotros, porque todas estas cosas, por terribles que sean, hay que aprender mucho, ¿no? Porque eso es la ventaja de este universo. Y finalmente termino con una destruyendo mitos, un mito o dos mitos que los tenemos. ¿Listo? Entonces arranquemos. Acerca de leyendas, bueno, en Japón ha sido muy tradicional el pensar acerca de los terremotos como causados por un enorme barre, un pez gato que se llama Namazu. La historia cuenta que las islas japonesas, seguro que en este cuadro estos cuatro barbecitos representan cada una de las islas japonesas, recuerdo ahí para que lo vayan a ver. Entonces el gato gigante Namazu está allí y hay un dios que se llama Kashima que sostiene un objeto pesado en la cabeza de él para mantenerlo en control, pero ni siquiera un dios puede estar a toda hora pendiente de su carga, y de vez en cuando Kashima se distrae y el pez vale aprovecha para moverse y entonces es cuando ocurren los terremotos. Esa ha sido la tradición oral más muy interesante de Japón. En India está muy interesante. La tierra, ellos concebían que la tierra estaba sostenida encima de una tortuga, esta a su vez balanceada sobre una cobra, ahí no está dibujada la cobra, pero y encima de la tortuga hay cuatro elefantes que sostienen la tierra, entonces ahí está garantizado que cualquiera de los animales que se vean hay temblor. Muy bien, una situación bastante inestable, pero garantizado que tengo de temblor. De historia, les voy a describir una persona muy importante y un evento muy importante. Hay una foto, parece un físico inglés que se llama Robert Hooke. Robert Hooke escribió en 1776 un artículo que se titulaba Sensus Securis, eso traducido literalmente significa entre más extensión, más fuerza. Hoy en día nosotros traducimos eso como el esfuerzo es proporcional a la información y constituye básicamente el principio fundamental de la tecnología moderna. Fue formulado por Robert Hooke en 1776. Y en cuanto a un evento muy importante, pues un terremoto. En 1755 ocurrió a 200 kilómetros de una ciudad de Portugal, que se llamaba Lisboa. Esa ciudad era muy grande en la época, tenía más o menos 250.000 de habitantes. Para la época eso es muy importante. Ocurrió un sismo bastante grande que generó un tsunami, ese sismo se llama Atlántico. Generó un tsunami que a los 30 minutos invadió la ciudad y causó muchísimas fatalidades, alrededor de 70.000.
parecer este fue uno de los primeros sismos en ser estudiados científicamente desde varios aspectos, desde varios puntos de vista de la gente. Entonces, muchas cosas contribuyen a las bases de la astrología, tanto los mitos, concepciones populares, como las personas en sí, y como los eventos, y los mismos los descubrimientos. Ahora sí vamos a entrar un poquito en materia y vamos a hablar de los terremotos y sus causas, pero para nosotros poder discutir inteligentemente sobre eso, tenemos que repasar dos cositas. Una es cómo se piensa que es el interior del planeta Tierra, por lo menos la parte más superficial, y la otra es la tectónica de placas. Tenemos unas dos bases fuertes sobre eso. Aquí está una esquelita de la parte superior del planeta, es el manto, y tenemos la asterósfera, que es la parte superior del manto, y encima la asterósfera la letosfera. Las dos capas superficiales del interior de la Tierra tienen dos rasgos muy importantes. Uno puede pensar en ambas como una diferencia netamente mecánica, ¿cierto? Y si ustedes prefieren la parte mecánica, pues entonces la litosfera es concebido como algo rígido, que cuando se forma prefiere partir. Y la asterósfera, pues mecánicamente es débil, que cuando se forma pues tiende a fluir, dependiendo de la temperatura. O también se puede pensar en términos de temperatura, la litosfera es fría y la asterósfera es caliente. Entonces, ese contraste hace dos cosas muy importantes. Y una es que básicamente la parte fría y rígida de la litosfera pueda moverse sobre esa parte débil y caliente de la asterósfera. Entonces, aquí les presento una animación súper computarizada de la situación. La cuestión sería más o menos algo así. Ahí está. La litosfera mueve sobre la asterósfera. Gracias a ese contraste de propiedades, ¿qué les pareció? Muy bien, ahorita viene la mejor todavía. Bueno, acerca de tectónica de placas, la teoría moderna que describe el movimiento de las placas, la litosfera terrestre se llama la tectónica de placas. La concepción es que la litosfera está segmentada en múltiples partes. Esas partes ustedes se pueden referir a ellas, ahí está la otra cosa. Se pueden referir a ellas como placas litosféricas. Estas ahí están representadas con diferentes colores. Y pues se han identificado numerosos, hay unas placas mayores que son las que están allá mostradas en diversos tonos de colores. Ustedes ven que las placas son muy grandes, las placas usualmente más grandes que los continentes. Y están todas en movimiento relativo unas con otras, ¿cierto? A diferentes direcciones, a diferentes velocidades. Esto ha resultado en una dinámica muy compleja del planeta, ¿cierto? En algunos sitios esas placas se están deslizando una con respecto a otra en más o menos en sentido horizontal, preferiblemente. Esos sitios están mostrados por líneas rojitas. Hay uno muy interesante que ha sido muy estudiado, se llama la falla de San Andrés. Eso es un sitio donde las placas se deslizan horizontalmente. A eso se le conoce como una falla de transformación. La situación allá es que una placa se mueve en un sentido, la otra en otra, a lo largo de una discontinuidad, que nosotros conocemos como una falla geológica. Ustedes pueden pensar en esta falla geológica como el contacto entre dos placas. Y entonces hay movimiento relativo horizontal. Las placas se están moviendo constantemente, lo han estado haciendo desde hace muchísimo tiempo, al parecer hasta muy importante. Pero la cuestión es que aquí en la falla no se quiere mover. La falla trata de mantener atascado el movimiento relativo de las placas. Entonces, mientras el movimiento aquí es constante, aquí no lo es tanto. Entonces ustedes pueden pensar en esa situación como en la acumulación de movimiento, ¿cierto? Cuando las placas se mueven y la falla no se está acumulando movimiento ahí. Y en un momento determinado, pues, la acumulación de movimiento alcanza ese límite que las rocas tienen en virtud de su rigidez, aguantan cierta cantidad de presión, y entonces el movimiento se actualiza en cuestiones de segundos o momentos u horas, por ejemplo, y ocurre un temblor. Hay otros sitios de la Tierra, las fallas transformantes, la mayoría, como pueden ver, están en los fondos de los océanos. Eso no están visibles, pero hay sitios donde afloran las superficie, como aquí, ahí, en la falla de San Andrés, en los Estados Unidos. Ese es uno de los sitios más estudiados del planeta, por muchas razones, ¿cierto? Entonces hemos aprendido mucho de las fallas allá. Hay otros lugares donde las placas litosféricas se encuentran una con la otra, ¿cierto? Están allá resaltados en rojos sitios, y uno de los resultados de ese encuentro colosal es un fenómeno conocido como subducción, que ustedes pueden pensar que es el hundimiento forzoso de una placa debajo del agua. Y ahí la palabra forzoso es muy apropiada porque eso no es fácil. Cuando una placa como esta situación se hace que representa parte de la placa de Nazca en colisión contra la placa suramericana,